Al finalizar la séptima semana de nuestro estudio sobre el éxodo de Egipto, estamos comenzando con el peregrinaje de Israel y en este comienzo, Pastor Dani Perla, nos damos cuenta de una actitud que tiene el pueblo de Israel que de alguna manera hace eco todavía en nosotros porque como bien se decía en la introducción y usted lo destacaba al principio de la semana, es que nosotros nos parecemos mucho a ellos porque ¿quién puede aprender realmente las lecciones tan rápido como quisiéramos? Viendo hacia atrás es fácil decir no lo hicieron, pero en nuestra propia vida nos pasa casi exactamente lo mismo. Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado y vamos a sacar algunas lecciones espirituales con la ayuda de nuestro Pastor Perla, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por este aprendizaje que tenemos. Necesitamos aprender a reconocer esas cosas en las que tenemos que mejorar nosotros. Y te pedimos tu ayuda a la hora de reflexionar sobre estos relatos bíblicos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, Pastor, y quizás para comenzar nuestro resumen con lo más evidente que hemos visto en la semana, es el tema de las murmuraciones. Cualquiera podría pensar que luego de haber visto las plagas de Egipto, esos juicios de Dios, luego de ver cruzar el Mar Rojo, luego de tener, porque lo están viendo de hecho, la columna de nube en el día y la columna de fuego durante la noche, debió haber sido más fácil para los israelitas confiar en la dirección constante de Dios. Pero cuando venían las pruebas, lo que resultaba era murmuración de parte de ellos. ¿Qué es lo que sucede en el pueblo de Israel que le cuesta tanto aprender a confiar en Dios, que es una lección para nosotros? Esta semana nosotros estuvimos estudiando acerca de ese ciclo que el pueblo de Israel cumplía cada vez relacionado cuando había una dificultad y era la frustración, la decepción que llevaba a la queja, a la murmuración. Ellos pensaron que el camino iba a ser más fácil. Sin embargo, Dios deseaba darles una lección a ellos, un adiestramiento a ellos. Recordemos que Dios no los estaba probando en el sentido de tentación, porque Dios no puede tentar a nadie. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento, cuando encontramos que dice, por ejemplo, que Jesús fue tentado o que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, esa palabra tentación puede traducirse como una prueba o puede traducirse también como un examen, o sea, como una prueba de tentación o como un examen, como un adiestramiento, un test que una persona toma. Y entonces en ese sentido Dios deseaba mostrarle al pueblo que habían dificultades todavía, pero que ellos debían aprender a confiar en Él. Y creo que Dios nos muestra a nosotros, hermano Gerson, que en nuestro camino al cielo las cosas no se van a resolver inmediatamente como quisiéramos, pero eso no significa que Dios no está con nosotros. El problema es que la frustración nos lleva a ellos a la queja, a la murmuración, y eso cada vez, como estudiamos esta semana, va escalando hasta el punto de llegar al altercado, que si hubiera sido posible, Moisés dice, aquí esta gente me van a despedazar. ¿Por qué era contra Moisés? Bueno, porque Moisés había sido el instrumento que Dios había usado para sacarlos a ellos de la esclavitud egipcia. Entonces, las personas se volvían contra el líder, o sea, él tiene la culpa, él nos trajo aquí, él nos dijo que saliéramos. Entonces llegaba hasta Moisés, pero al final de la historia nos damos cuenta que esta murmuración era contra Dios, porque Moisés no había sacado solo al pueblo de Israel, era Dios que había sacado al pueblo. Creo que es una lección para nosotros ahora que debemos ver, y yo estaba pensando hay dos tipos de personas relacionados con este tema, para ponerlo de esta forma, o somos de los murmuradores, o somos el Moisés que está recibiendo las críticas, porque no estoy hablando aquí que automáticamente todo líder es Moisés, ni todo el pueblo son los murmuradores. No quiero llegar a esa conclusión. Cada uno tiene que examinarse y preguntarse, ¿qué papel estoy cumpliendo yo? ¿Soy de los que se quejan por todo, murmuran por todo?
soy de los que ahora tal vez ya no hay piedras físicas que lanzamos, pero ahora puede ser tweets amargos, pueden ser posts llenos de odio o de ira, de acusaciones, incluso falsas. Bueno, la pregunta es, ¿de qué lado estoy yo? ¿De qué grupo soy? Todavía, tristemente, hermanos Gerson, los murmuradores no han muerto. Y recordemos que si la murmuración continúa, la crítica continúa, al final la persona llega a la conclusión, no, esto está acabado, esto está terminado, aquí no hay esperanza. Y tristemente muchos, y lo he visto, de estos murmuradores finalmente terminan abandonando la iglesia. Con esa pregunta que terminábamos uno de los relatos, ¿será que Dios está entre nosotros o no? Aun cuando hay evidencias de que Dios está conduciendo a su pueblo, y de hecho nosotros tenemos esas evidencias de que está conduciendo a su pueblo. Parte de estas evidencias, pastor, fue que Dios hizo varios milagros a pesar del pueblo, a pesar de las murmuraciones. Y en estos milagros, claro, Dios esperaba la obediencia de ellos, y particularmente vemos el caso del maná, cómo Dios esperaba que fueran obedientes en cuanto a cómo debía recogerse el maná, guardarse el día viernes para el sábado, todos estos elementos, guardar el reposo sabático. ¿Qué elementos hay aquí que luego tienen lecciones para el futuro de Israel, pero también para nuestra vida espiritual? A pesar de la murmuración, Dios hizo milagros por ellos y Dios los salvó. Qué gran Dios el que tenemos, un Dios que no nos deja abandonados aún a nuestros propios errores y fracasos, porque ahí Dios hubiera dicho, bueno, para que les estoy haciendo el favor, ¿verdad? Y los estoy sacando y están renegando, ahí que queden. De hecho, paulatinamente, el pueblo de Israel, aquellos que no quisieron cambiar, a pesar de todas las evidencias, o sea, esto es increíble. Sí. Cuando tenemos un espíritu negativo, por más que nos presenten algo positivo, no lo vamos a aceptar. Nuestra mente ya está desequilibrada. Pero regresando a este punto, Dios hizo milagros al proveerles agua. Yo creo que al verlo ya en retrospectiva, uno tiene que pensar, ¿hay agua en el desierto? No, ¿verdad? Si no hay agua en el desierto, entonces, ¿cómo es que salió agua de una roca? Esto es un milagro. Esto tuvo que haber sido Dios. ¿Hay comida en el desierto? No hay comida en el desierto, pero si está cayendo comida del cielo, esto es un milagro. Esto tiene que ser Dios. Y si un día ya no tengo agua y ya no tengo comida, bueno, Dios ya me dio y voy a esperar aquí en Él, que precisamente es lo que Jesús hace años más tarde, milenios. Después, allá en el desierto de la tentación, que Él está ahí esperando que Dios le va a dar el alimento. Sí. Pero sucede que ahí Dios lo probó. El pueblo de Israel no pasó 40 días sin agua ni sin comida. Sí. Ahí hubieran quedado todos. Pero Jesús pasó la prueba por montones, superior a la prueba del pueblo de Israel, porque Él estuvo esperando hasta que Dios le diera el alimento y la comida. Esa era la actitud, debía haber sido la actitud del pueblo de Israel. Imaginémonos, porque no hay agua en el desierto, no hay comida, tengo que esperar que Dios me la dé. Pero ahí pasaron unos días, claro, tenían de seguro su recipiente que todavía tenían agua, pero no, pasaron, ya aquí Dios no me quiere, Dios no me ama. ¿Cuántas veces Dios nos ha guiado toda la vida? Y puede ser que al final de tu vida, al final de mi vida, puede ser que venga una enfermedad incurable. ¿Será que vamos a renegar con Dios? Señor, ¿por qué? Mira, no, entonces no existe. Pero si ya me ayudó todos estos años. Noten, creo que eso es lo que nosotros tenemos que conservar. Entonces Dios les dio agua, les dio el maná, hizo milagros, y Dios quería que esto quedara para las generaciones posteriores, a tal punto que cuando construyeron el santuario, estos artículos, una muestra interesante, porque el maná se dañaba, pero ahí tal vez Dios le dio instrucciones. Bueno, Moisés sabía algo de aquí, ya esto es solamente un pensamiento ahí, sentido común santificado. Moisés sabía cosas de preservación, ¿verdad? Los egipcios trabajaban en eso mucho cuando enterraban a sus muertos, pero no sé, aquí solo estoy pensando en voz alta, pero el punto es
que en el santuario quedó una muestra de ese maná. De hecho, Hebreos capítulo 9 y el versículo 4 menciona que estaban estos elementos ahí, especialmente en el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. Allí estaba el maná, una muestra de eso que Dios había dado, recordando a la gente siempre que Dios es el que provee. Ahí estaba la vara de Aarón que había reverdecido, ahí estaban los mandamientos también, las leyes que Dios había dado, y también en el lugar santísimo estaban las leyes que había escrito Moisés. Ahora, ¿qué lección hay para nosotros, hermano Gerson? Y no quiero que se nos escape esa lección. Nosotros vivimos en el día antitípico de la expiación. Sí. Desde el 22 de octubre de 1844, nosotros sabemos por las Escrituras, especialmente en el libro de Daniel, podemos corroborar esto, que Jesús entró al lugar santísimo y que de esa manera nosotros vivimos en la última etapa de la historia de este mundo. Amén. Y si aquí en la tierra, en el santuario, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, estaban los mandamientos, ¿qué mensaje me está dando Dios ahora? Mira, que mi vida debe ser conducida de acuerdo a los mandamientos, que mi alimentación tiene que ser de acuerdo a lo que Dios provee para que el ser humano se alimente. Y la vara de Aarón recuerda mucho, claro, las providencias, los milagros de Dios, pero recuerda el liderazgo. Dios tiene un liderazgo, Dios tiene una iglesia en esta tierra. Tenemos que cooperar con ella. Ahora usted dice, pastor, pero mire tal líder, mire tal persona, mire usted, mire allá, etcétera. Todos podemos pensar de esa manera. De hecho, muchos se han destapado ahora con las redes sociales, sí, ¿verdad? Etcétera. Pero el punto es, ok, tú conoces un problema, habla, trae pruebas, habla con el espíritu correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Así Pero es. A veces yo, allá en África pasó eso, y yo hablando, y allá los de África ni cuenta se dan, ellos están tranquilos, que yo estoy, y yo aquí, por estar en ese espíritu de amargura, no hago la obra de Dios aquí, no doy lo que tengo que dar. ¿Por qué? Porque estoy amargado y me salgo de la iglesia o me quedo amargado. Entonces, no se trata de eso. Noten, la vara de Aarón para mí representa, aparte de las providencias de Dios, que de hecho es algo milagroso, que una rama que ya está cortada, seca, pueda reverdecer, pero representa eso de liderazgo. Todos estos componentes también son necesarios, especialmente para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Y cuán importante ese llamado, pastor, porque justamente en las murmuraciones que encontramos vemos al pueblo de Israel en pugna con el líder que Dios había designado y con el que estaban trabajando y caminando hacia la Canaán terrenal, en este caso. Y ya lo dijo nuestro pastor, nosotros estamos en un viaje también hacia la Canaán celestial, entonces tenemos una lección acá. Pero también hay algo que no me gustaría dejar pasar, pastor, y es que estudiamos en la semana la visita de Jetro, el suegro de Moisés, a su yerno. Hay algunos consejos ahí que da él, pero lo que llama la atención es que al escuchar la historia de Moisés, de cómo Moisés cuenta lo que ha sucedido, Jetro ahora tiene una nueva revelación, si puedo decirlo así, de quién es Dios y de su carácter. Pero no mencionamos algo en la semana que sucedió entre el agua de la roca, saliendo de la roca, y la visita de Jetro, que fue el ataque de los amalecitas. Que es curioso, porque voy a leer una cita en este momento. Ellos también habían escuchado la misma historia que ahora va a escuchar Jetro. Y me gusta cómo lo plantea Ellen de White en esta cita que aparece en Patriarcas y Profetas. Solo voy a leer unos cuantas líneas de esta cita y dice así: los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. La cita continúa, pero la pregunta que quiero destacar, pastor, es cómo ante los mismos hechos es posible que algunos respondan como Jetro, alabando y reconociendo mejor a Dios, pero otros
que parece ser mayoría, responden como los amalecitas. Bueno, y tristemente, los amalecitas tenían parentesco con los judíos, con los hebreos, Sí. porque eran los descendientes de Esaú. ¿Y quién fue Esaú? Recordemos Esaú, el hermano de Jacob, que después del reencuentro, bueno, hay toda una larga historia, después del reencuentro, él se va, Esaú, también conocido como con un sobrenombre rojo, Edom. Él se va, sale para siempre del escenario bíblico, pero los descendientes regresan. No tenían excusa porque de alguna manera ellos tenían no solo lo que Claro. había hecho, los milagros que a través de Moisés se habían realizado ahí en Egipto, que Dios había hecho, sino de la historia pasada. Desde Esaú también fue testigo de muchas providencias que le había contado, me imagino, su padre Isaac. Claro. Pero los amalecitas decidieron, noten, ya esto es algo, ya es un odio, ya esto realmente es una amargura. Y a veces donde más cerca vienen, de donde más pueden darse muchas veces los asuntos es de los círculos más cercanos, de la familia, de esto. Hay varios dichos populares, ¿verdad?, que hablan acerca de esto, cuando del círculo más cercano, porque en este caso los amalecitas deberían haberse asombrado, Sí. y deberían haber dicho, bueno, esos descendientes de Jacob, miren cómo se multiplicaron ahí en Egipto, bueno, los maltrataron, pero cómo Dios los liberó, de verdad que ese Dios que hemos escuchado. No, pero ellos lo que hicieron fue rebelarse, al contrario de lo que hizo Jetro, que fue alabar a Dios, que otra vez ahí tenemos una reunión familiar. Mire, que la familia es el núcleo. Por eso la iglesia ha escogido ese lema, toda la familia en misión. Porque si la familia está bien, la iglesia va a estar bien, la sociedad va a estar bien. Todo se da en la familia. En la familia se enseña a cooperar, a trabajar juntos, a cooperar con la organización que Dios ha dejado en estos últimos tiempos. Pero también en la familia podemos desanimar. Entonces, lo interesante es cómo Moisés resuelve esto, y parece que ya Moisés, aquí, bueno, se ve la historia de Josué, aparece por primera vez, donde Moisés comanda a Josué, ellos van, y sucede que hubo algo inusual. Mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía. Cuando Moisés las bajaba, el pueblo era derrotado. Entonces, Aarón y Hur estuvieron ahí sosteniéndole las manos, hasta le pusieron unas piedras, dice, para que él las pudiera tener arriba. Aquí lo que se ve es la importancia de la cooperación. Aún Moisés comprendió, esto no es de una sola persona no lo puede hacer todo, nos necesitamos unos a otros. Por eso es que el libro de Hebreos, bueno, que fue escrito años más tarde, para el pueblo judío, principalmente el primer público, esos judíos cristianos, dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino alentémonos, animémonos unos a otros, nos necesitamos unos a otros, hermanos, no tenemos que estar divididos, tenemos que trabajar unidos. Aquí vemos la importancia de la cooperación, del esfuerzo coordinado. Realmente van a traer grandes dividendos para la iglesia de Dios hoy. Amén. Así que nosotros tenemos un gran desafío acá en nuestra propia marcha hacia la Canaán celestial. Y queremos, pastor, que ore por nosotros para que lo que conocemos de Dios, esta historia sagrada que podemos comentar acá, nos ayude a reconocerlo como el Señor de nuestra vida y alabarlo por las grandes obras que ya ha hecho también en nuestra propia existencia. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos has dado de estudiar esta lección. Nuevamente reconocemos, Padre, que podemos también errar como erró el pueblo de Israel al murmurar, al altercar, al desconfiar, al dudar de tu providencia. Perdónanos, Padre, ayúdanos para buscar siempre en cada ocasión una oportunidad para verte en el camino. Ayúdanos, Señor, para cooperar los unos con los otros,
para alentar a los que están especialmente en posiciones de liderazgo. Ayúdanos también, Señor, para saber que si queremos vencer hábitos, vicios, adicciones, necesitamos de un tutor, de alguien que pueda estar ahí presente, porque la batalla muchas veces es dura y solos no vamos a poder. Danos tu gracia, Padre. Bendice las familias que son ese centro donde tú quieres operar y manifestarte poderosamente. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu brazo poderoso liberó a Israel. Tu brazo poderoso me librará también. El desierto de la vida contigo cruzaré y a la tierra prometida por tu gracia entraré. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Tú guiaste a tu pueblo con amor y con bondad. Tú también a mí me guías en mi duro caminar. Y así como ganaste las batallas de Israel en todos mis problemas, tú ganarás también. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Vamos adelante.